Hoy me toca hablarles del tema de las investigaciones internas desde la perspectiva de los programas de integridad y en definitiva cómo juega o cómo se da esa interrelación o qué nos dicen las investigaciones respecto de los programas y viceversa. Matías, muy al principio de hoy hablaba de la cuestión de la patología forense, ¿no? Esto de qué mirada damos a la investigación interna y qué nos dice respecto de la organización y respecto de su programa de cumplimiento. Y vamos a estar hablando un poco de esa cuestión principalmente, de la investigación desde la perspectiva de los programas, no tanto de las investigaciones en sí, ni de cómo se conduce una investigación interna, que de hecho el panel anterior ha tocado algunos aspectos interesantes de la cuestión y que sin duda a medida que tengamos algunos casos vamos a seguramente ver cómo los tribunales argentinos o de nuestra región resuelven estas cuestiones que tantas preguntas nos hacemos los que estamos en el mundo del compliance, ¿no? Cómo se va a interpretar la cuestión del beneficio indebido, cómo los juzgados van a tomar las pruebas que se generen en un ámbito corporativo y en definitiva cómo va a impactar eso en la eventual negociación que lleven a cabo las empresas. Y todo esto siempre en la oportunidad de que un programa falló, ¿no? Y por eso llegamos a esa instancia, ¿no? Acá vemos cómo el gran maestro Quino nos deja una ilustración para pensar, ¿no? En el sentido de cómo se dan o empezamos a ver algunas cuestiones contradictorias, pongámoslo de esta manera, ¿no? dentro de las organizaciones, ¿no? Cómo juega la cuestión de los incentivos, de la cultura de la organización y del seteo de las expectativas y de las metas dentro como eje central, quizá del motivo por el que los programas fallan, ¿no? Y cómo las investigaciones internas en definitiva juegan un rol en este sentido, ¿no? Y hoy tenemos una mirada muy puesta en, digamos, si quieren, esta imagen refleja muy bien el estado actual de la cuestión de las investigaciones internas desde el punto de vista de compliance, ¿no? Digamos, este es el foco puesto en permítanme decirlo con un término, lo antropocéntrico, digamos, la mirada puesta en cómo falló la persona. Y siempre acá estamos persiguiendo el foco principal de los procedimientos de una investigación que se dirigen a entender la cuestión desde el punto de vista de dar respuesta a las preguntas clásicas de quién fue el responsable, qué fue lo que pasó, cuándo pasó. Ahora vamos a indagar un poco más sobre esos puntos para que ustedes vean el estado actual de los aspectos que nuestra justicia la justicia de nuestra región y de Argentina en particular va a prestar atención. Yo no tengo prácticamente registro en más de 20 años de bajar a las catacumbas corporativas que haya un interés genuino por entender los problemas de fondo de la cuestión, para intentar arreglarlos. Y les diría más, y acá, si quieren, después lo debatimos un poco a través del chat, pero ni siquiera estoy tan seguro de que desde el mundo desarrollado, donde digamos, toda esta cuestión del corporate compliance vio su génesis, realmente estén persiguiendo esta cuestión, más allá de que hoy hablamos, y lo vimos más temprano en uno de los puntos que nos
traía Alison, ¿no? Hay un evidente cambio o un foco puesto hacia el futuro del compliance de un capitalismo de shareholders a uno de stakeholders y cómo cambian las perspectivas desde ese punto de vista y cómo eso va a impactar en algún punto en lo que los reguladores van a exigir a su vez a las organizaciones y los directorios en particular. Ahora, la realidad es que nos queda la duda de si, en definitiva, toda esta cuestión termina siendo una manera de llegar a un acuerdo con los fiscales eventualmente, pagar las multas que haya que pagar, seguir adelante con los negocios, el valor de las acciones, en definitiva, se mueve un poco, pero no termina siendo la crisis que uno supone que podría generar un escándalo de corrupción en algún país donde hay índices más altos de corrupción, ¿no? Entonces, la mirada puesta en la manzana podrida, que en definitiva puede hacer poner en riesgo a la organización, es la que domina probablemente en este momento. Nuestro sistema está mirando a los incumplimientos de las reglas. Fíjense, esto está tomado de los parámetros que tienen que seguir los jueces para graduar las sanciones. Evidentemente, si el juez tiene que graduar una sanción atendiendo a estos parámetros, bueno, evidentemente, a la hora de llevar adelante una investigación, voy a querer tener una noción de estas cuestiones. Entonces, fíjense que hablan del incumplimiento de reglas. Lo primero que se menciona es el incumplimiento de reglas. Y siempre con esa perspectiva regulatoria de la que hablábamos desde el principio de hoy, de la conferencia de hoy, y esa perspectiva puesta en la persona, ¿no? Fíjense la cantidad y jerarquía de funcionarios, empleados y colaboradores que se involucraron en la cuestión, y cómo estos, a su vez, los que tenían que vigilar no vigilaron adecuadamente y permitieron, en definitiva, con un sistema de control interno, acá programa de compliance, no adecuado o no funcionando como debiera, entonces esta cuestión del compliance entendido como sinónimo de controles genera, por lo tanto, una falla y por lo tanto genera que las cuestiones irregulares hayan ocurrido. Ahora, la mirada de las cuestiones de fondo que llevaron a que eso ocurra en primer lugar, no aparece mencionada en esta lista de cuestiones y probablemente estemos evolucionando hacia eso, por lo menos eso es lo que nos dicen las últimas guías que se han emitido para fiscales, por lo menos desde Estados Unidos, que ponen el énfasis en esta cuestión que ahora vamos a ver en un minuto, ¿no? Entonces, ¿qué otras cuestiones son las que hoy se miran? Bueno, las cuestiones relacionadas con este marco de control interno inadecuado o débil, cómo ocurrió la cuestión desde el punto de vista más instrumental, cómo se llevaron a cabo los pagos, quiénes intervinieron, cuáles fueron los terceros que se involucraron en la situación irregular, y la gran pregunta que uno más temprano que tarde se encuentra en las investigaciones internas, que es qué hacemos con, y en este punto hay una tendencia pongámoslo de alguna manera, a la toma de decisiones rápida en este sentido. Hemos visto en muchos casos cómo las organizaciones buscan rápidamente deshacerse, quizá en orden a dar un mensaje, ¿no? Claro, en el sentido de digamos, no teniendo tampoco mucho margen para, desde el punto de vista de lo que nos permite el derecho laboral en nuestra región, digamos, de instrumentar un sistema sancionatorio interno que sea relativamente
adecuado, digamos, terminamos viendo cómo las empresas rápidamente se deshacen o tratan de sacar a los empleados que eventualmente se involucraron sin llegar del todo a entender el fondo de la cuestión. Y es ahí precisamente en donde quiero detenerme un instante para hablar con ustedes. Acá también una imagen que nos grafica muy bien la situación, digamos, ¿no? Cómo las organizaciones ponen el énfasis en los incentivos, ponen el énfasis en los resultados, y ese es un poco la mirada de ese stakeholder, de ese capitalismo de shareholders, distinto de la mirada del stakeholder, ¿no? Cómo se busca maximizar el resultado, poner los incentivos específicamente en esas cuestiones, lo que lleva en muchos casos, cuando el mensaje de compliance no se incorpora desde esa perspectiva de la fijación de metas, digamos, cómo el propio sistema pone en riesgo a la organización desde el punto de vista de cómo los propios, de quienes, digamos, los ejecutivos que llevan adelante la estrategia, luego no miran tanto el cómo se hacen las cosas, sino en definitiva llegar a obtener el resultado, ¿no? Entonces, la cuestión del análisis de causa-raíz, es la denominación que le han dado los reguladores, digamos, las guías internacionales a esta cuestión, digamos, que la investigación interna incorpore como parte muy relevante de su alcance el análisis de causa-raíz. Fíjense que nosotros ahora estamos un poco en este primer escalón, que es el qué pasó, pero este análisis de causa-raíz nos lleva necesariamente a discutir el por qué pasó, es decir, qué condiciones se dieron dentro de la estructura, dentro de la cultura de la organización, qué circunstancias dentro de la forma, del cómo se hacen los negocios, llevaron a que en primer lugar ocurra la situación irregular, ¿no? Entonces, esto también nos lleva a hacer la pregunta sobre si esto tuvo que haber pasado en primer lugar, y nos lleva a revisar, y acá es donde conecta esta cuestión con lo que viene después de la investigación, que son las acciones de remediación. ¿Qué acciones de remediación tenemos que llevar a cabo desde el punto de vista tanto de lo que ocurre en la cultura de la organización como lo que ocurre desde el punto de vista de los controles internos, ¿no? Entonces, no hay una única solución, es decir, cada organización tendrá que evaluar la cuestión teniendo en cuenta, y esto es un aspecto muy importante para apuntar a la hora de preparar el plan de trabajo de una investigación, que es entender cómo estaba el programa de cumplimiento al principio, es decir, cuando ocurrió el hecho irregular, y cómo queda el programa de cumplimiento al final de recorrer todo este camino. Porque, en definitiva, más allá de todo lo terrible que pueda resultar una investigación penal, y en este punto creo que no hay suficiente conciencia, sobre todo de parte de los directorios, de cuáles son los riesgos que se corren y de lo penoso, si está instalada, ¿no? Pareciera que está instalada esta cuestión de que, bueno, la justicia, no pasa nada, las causas duran 20 años. Puede ser, pero al que le tocó, créanme, que el tránsito por la justicia penal es, digamos, muy, muy costoso, es una pena en sí mismo para quienes tienen que transcurrir ese proceso. Entonces, tener en cuenta cómo estaba el programa de compliance al principio y cómo el programa de compliance quedó después del hecho, y de cómo se adecuó y cómo se corrió el plan de remediación, el action plan, nos va a poner en una situación muy favorable, muy
puntos para diálogo muy buenos con los fiscales a la hora de negociar, porque esto demuestra que la organización, después de que ocurrió el acto irregular, tomó las medidas necesarias, no solo de sacar a la manzana podrida del canasto, sino de llegar a las verdaderas cuestiones de fondo que hicieron que la manzana se pudriera en primer lugar, ¿no?